Hola, buenas tardes amigos del cine y el misterio. Y bueno, hoy como buen 23 tenemos de nuevo, después de una gran ausencia, a nuestra buena brujita Esmeralda. Así que buenas tardes Esmeralda y bienvenida de nuevo a tu canal, a tu espacio. Buenas tardes a todos, buenas tardes Pablo y aquí nada, encantada de hablar de uno de los temas que más me gustan también, así que adelante cuando quieras. Sí, hoy habíamos pensado hablar un poco continuando con el tema anterior que hablamos de esoterismo y de espiritualidad. Vamos a hablar de casas encantadas, ¿no? De ese concepto de poltergeist, de energías positivas o negativas que pueden estar a nuestro alrededor en nuestros hogares y cómo las podemos percibir, qué soluciones podemos encontrar al respecto, si esa presencia nos perturba o nos inquieta. En fin, tenemos aquí a la experta, pues que nos vaya comentando. Bueno, experta, bueno, pero más que bien, más diría yo aficionada, pero bueno, os Más que intentaré yo, dar seguro. ti- tips y cosas como para que podáis un poco percibir esas energías también de la casa y sobre todo prestar mucha atención a esas energías porque la casa realmente es un sitio súper sagrado para muchas culturas y sobre todo también para la nuestra también es un espacio donde renuevas la energía y es un núcleo también, tanto familiar como personal, como emocional y sentimental. Así que yo creo que hay que darle pues importancia a ese habitáculo, claro. Sí, pues hombre, yo creo que lo primero que sería importante saber es cómo saber o qué indicios podemos tener para saber si en nuestra casa hay presencias o energías o algún tipo de espíritu bueno o malo, porque los espíritus no tienen por qué ser malignos. Porque yo he oído, pues eso, conceptos primeramente muy sutiles, como ciertos olores o ciertos, pues eso, intuiciones o presencias, incluso a lo mejor sueños, pero luego, claro, hay más fenomenología. Ahí, por ejemplo, Bueno, ¿qué nos podrías decir? bueno, en principio, así un poco en temas generales, se puede percibir que una casa hay buena energía o una energía más pesada cuando uno se siente fatigado, se siente cansado, se siente melancólico, se siente abatido, se siente con desidia, un poco que no es tu estado normal. La casa ya no solo tiene que ventilarse, sino que tiene que haber luminosidad también. Y si no la tienes que buscar, ¿vale? Un poco equilibrar la energía de la casa también. Hay casas que, bueno, hay mucha luminosidad en ellas y hay otras que por la ubicación, ¿no? Están en patios o en sitios más lúgubres, ¿no? Que está más oscura. Entonces tienes un poco que andar un poco equilibrando esas fuerzas. Sobre todo ya te digo que los principales síntomas es cansancio, pereza, no, ganas de no hacer nada. Realmente una persona no debe de ser así. Por lo tanto, si tú te notas cansado, te notas que llegas a casa, te tumbas y no te apetece hacer nada, ahí te está diciendo la casa que hay un pequeño problema. Y entonces, bueno, pues esas son un poco las primeras circunstancias que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? A la hora de percibir la energía de la casa. También es un sitio en el que, pues ya te digo, que necesitas que el aire esté ventilado, una buena ventilación, que tú notes que el aire está fresco, que huele. Una casa no tiene que oler bien, a encapsular ese olor pues con ambientadores y tal, no, no. Una casa tiene que oler a limpieza, a aire fresco, a algo que te inspire luminosidad. Entonces, si huele a humedad, si huele a cerrado, si huele bueno, pues a tuberías, bueno, cosas como has dicho tú, en la percepción esa de dolores, también eso significa que esa casa tiene pues una energía muy estancada, muy, bueno, negativa. Entonces sí que habría que profundizar un poco en eso para limpiarla. Cuando yo me refiero ahora y más adelante a limpiezas,
No quiere decir que detergente y agua, ¿vale? Quiere decir unas limpiezas un poquito más naturales, un poquito más esotérico, para que va destinado simplemente a lo que es la energía, no a la limpieza, ¿vale? Que también influye, pero en este caso, pues menos. Sí, pero yo, por ejemplo, con los olores, que mira, voy a manifestar aquí una experiencia paranormal que he podido vivir yo en mi propia casa. Estaba yo en el salón y de repente, así de buenas a primeras, me vino una oleada de aire, de olor a rosas, ¿no? A flores. En el salón, las flores o las plantas que pudiéramos tener no desprendían ese tipo de olor. Eso yo he oído o tengo entendido que vienen a ser que hay como presencias positivas frente a olor a podredumbre o a La fétido, tubería, sí. sí, pues eso, a cloaca, que viene a ser olor, una presencia negativa. ¿Eso es así o es una leyenda urbana? No, tú lo has experimentado que es así. A ver, no es que huela a rosas, pero ha habido en ese momento, habría que analizarlo también, pero tú tuviste pues una sensación o un recordatorio que algo te llevó a vivir una experiencia con las rosas y con ese aroma que tú estabas recordando, o sea, tu inconsciente estaba recordando y se manifestó y tú lo percibiste. Sí, puede ser porque la mente, o sea, la pituitaria, como dicen, tiene memoria también, aunque parezca que no, y eso sí que te puede llevar a eso. ¿Qué significa? Pues que evidentemente lo que tú has dicho, que ha sido una energía positiva y que donde tú estuvieras ahí o tu energía o lo que te llevó a pensar inconscientemente o a trasladarte a esa situación, pues era una energía positiva y buena, claro. Cuando hablas de energías, ¿estamos hablando de energías abstractas o presencias fantasmales, como si dijéramos? No lo sé, habría que analizarlo, ya te digo. Bueno, energía somos todos, tanto los que nos vemos como los que no vemos, ¿vale? Esos también emiten una energía. Y, y bueno, pues en teoría ya te digo que habría que analizarlo, pero bueno, son energías. Puede ser alguien que te trasladó a pensar en esa persona y esa persona, bueno, pues hubo un hecho, un acontecimiento que, bueno, pues fue de rosas o estuvisteis en un sitio con rosas o ese perfume. Yo alguna vez que otra huelo como mi padre solía tener una, lo pongo como ejemplo también, mi padre solía tener una colonia suya y vamos, que yo no he olido a nadie después, ni antes ni durante. Y pues de vez en cuando, muy rara vez, pues cierro la puerta y huele en mi casa como si hubiera estado mi padre ahí. ¿Eso quiere decir que ha estado? Pues probablemente si lo analizamos un poco, pues algo habría de él que me ha dejado ahí la esencia, o algo él quería que yo recordara de él, o bueno, o se quería manifestar como diciendo, que sigo aquí, ¿sabes? Que no me he ido. Pues algo así, pero es bonito también recordar las cosas que te hacen sentir bien. Eso indudablemente son energías de luz, energías positivas. Ajá, o sea que una casa encantada no tiene por qué ser una casa tipo Amityville que se dedique a querer matar a sus habitantes, ¿no? También pueden haber casas encantadas positivas, ¿no? La casa encantada como tal, a ver, encantada, ¿a qué te refieres? Claro que sí, porque realmente una casa son cimientos, ladrillos, paredes, la casa donde nosotros, los hechos que vivimos en esa casa son los que quedan. Entonces es encantada porque nosotros hacemos que sea encantada, también fomentamos a ello. Entonces, bueno, pues sí, es encantada de tanto de oscuridad como de luz. Pero claro, en la luz no nos quejamos tanto, entonces lo tenemos como más normal. Claro, es lo típico que siento a mi abuelo que me protege o siento una presencia que esas siempre suelen ser positivas y nunca causan problemas. Los problemas vienen cuando hay energías negativas o el famoso fenómeno poltergeist. Claro, Son tan... caída de objetos, sobre todo en las casas generales, ¿eh? Estoy hablando general, en la tuya, en la mía, en la de nuestros oyentes, o vamos, seguro. Caída de objetos, puertas que se cierran, puertas que se abren sin querer, corrientes de aire cuando está todo cerrado.
esos son los fenómenos más comunes que hay en todas las casas. Esos son los que tú llamas o denominas poltergeist, pero son los más traviesos, los más, bueno, que no, realmente la casa, hombre, a no ser que haya un problema muy, muy gordo, y eso sí que todo el mundo algo debería de percibir, pues generalmente son esos fenómenos, nada más. Pero a no ser que sea algo muy gordo, ya te digo, vivimos con eso y se hacen un poco habituales. Sí. Pero ya cuando sí que, como dices tú, hay presencias más específicas o incluso en programas como Cuarto Milenio o otros testimonios siempre dicen que incluso en casas encantadas ven presencias o ven sombras oscuras o sienten energías. O bueno, si nos vamos al caso famoso de Amityville, eh, el padre famoso aquel que mató a su familia era porque oía voces que le decían mátales. Ahí incluso podríamos hablar de presencias demoníacas o... Sí, bueno, en el caso de Emmett no era el padre, era el hijo Ronald de Feo o de Sí, Few, de feo, sí. eh, bueno, que oía, bueno, pues esas voces y, bueno, pues un día mató a sus hermanos, a sus padres. Pero en esa bueno, en ese libro, pues, en esa realidad, ¿no? Fue realmente, si no me equivoco, hace muchos años también un hijo mató a toda su familia. Sí, Entonces, esta familia se fue allí a vivir porque la casa era muy barata y bueno, pues ellos no creían en esos fenómenos tan extraños y bueno, en los fenómenos paranormales. Lo que pasa es que Ronald, fue el asesino, sí que empezó a tender a la depresión, al aislamiento, al llanto, a la melancolía, al aislarse y encerrarse en una habitación. Y bueno, pues quizá los padres no se dieron cuenta hasta que ya hubo un problema. Entonces, sí que en esa casa esa energía se puede plasmar y generalmente, como la película de Verónica, que no sé si la habéis visto, ¿no? También sucede que el mal, bueno, vamos a llamarlo el mal, se ceba con la persona más sensible y más vulnerable en ese momento. Entonces, para Ronald, pues al final esas voces, pues él decía que le obligaban bueno, pues a matar a su familia. Realmente él ahora creo que le detuvieron, no sé si le mandaron a un psiquiátrico, pero él padecía de esquizofrenia en un grado bastante avanzado y no sé si se habían dado cuenta o no. Quiero decir que cuando ya se dieron cuenta, ya el tema estaba bastante mal. Entonces, ¿ese mal se apodera de ese tipo de personas? Pues evidentemente sí, sí. mm, Eres más vulnerable a ese tipo de energía, son energías mucho más fuertes, estamos hablando también de demoníaco, o sea, sí. de un tema demoníaco. Entonces, pues es un tema muy fuerte, un tema que ya traspasa un poco esa línea y que, bueno, se puede apoderar perfectamente, claro que sí. Esas entidades, cuando están en esa casa, hay varias teorías. Está la teoría de la impregnación, de que aunque son espíritus que no se quieren ir porque esa ha sido su casa de toda la vida y se sienten en su propio territorio, que a veces como cuentan sensitivas, como Paloma Navarrete, que por cierto este año ha fallecido, o sea, desde aquí Ah, sí. le mandamos nuestro homenaje. Decía que incluso la propia casa de la persona fallecida puede haberse derrumbado, haberse manifestado una nueva casa, pero esa entidad sigue viviendo en su casa derruida y ella ve su casa derruida. Y por eso a veces las personas que vivían en la actualidad en esa casa, pues oían como el arrastrar de un yunque, porque la chica, el espíritu en su antigua casa tenía un huerto y plantaba y araba o oían como el famoso peso de cadenas, que es muy típico en los fantasmas, las cadenas y las sábanas, que es un estereotipo que algún día podríamos analizar. ¿Por qué ese estereotipo? Pero bueno, y es porque, pues eso, el peso de las cosas que iba trasladando por la casa, eso realmente es así, es un fantasma que
no se quiere ir porque considera que es su casa y que ve a los vivos que están viviendo actualmente en su territorio como intrusos y les quiere echar o no, o se puede llegar a convivir. Sí, efectivamente, más que intrusos, yo creo que es energía, es una posesión, son espíritus muy posesivos que lo fueron durante la vida, en la muerte también, y entonces creen que ese es su terreno, o sea, quieren quedarse, ni evolucionar, ni irse, ni marcharse, ni... Entonces, yo te puedo poner un ejemplo que vivo en una zona en la que, bueno, pues se libró la batalla del Jarama. Entonces, hay muchos niños, pero te estoy hablando de hace, bueno, cuando yo me vine aquí a vivir no tenía ni idea de eso. Entonces, mediante el tarot y un poco los comentarios que me hacía la gente, determinamos que los niños de esas personas, niños de 8 años, 6, 8, 10 años, veían a gente colgada en árboles, gente mutilada, gente con cascos. Entonces empezamos a un poco en plan, bueno, pues averiguar, hacer averiguaciones y fue cuando descubrimos que aquí en esos edificios, en esas casas, se libraba, claro, se hizo la batalla del Jarama, entonces había mucha gente, esa energía se queda, claro que se queda aquí. Ahí, bueno, pues con esa energía tienes que vivir. ¿Y qué se puede hacer para, hombre, lo ideal es analizar eso y coger a ese espíritu, hacer como no es exorcismo, pero bueno, es parecido también, y mandarle fuera, claro, que evolucione ese espíritu. Pero bueno, para eso necesitas hacerte con gente especialista en ello. Entonces, lo más fácil que puedes hacer en cualquier momento, si tú notas algo raro, es limpiar la casa, limpiarte tú, tranquilizar y bueno, pues que en esa casa hacer como un análisis de la casa y en los sitios más oscuros en donde tú estés con un péndulo, ir rincón a rincón y donde el péndulo vibre más, oscile más, bueno, pues en un momento dado hacer un poquito más de hincapié en esa limpieza. Limpieza puede ser, lo más fácil es agua bendita. Evidentemente, aquí lo digo, es algo obvio, pero bueno, yo lo digo, si vamos a alguna iglesia a coger agua bendita, sí que hay que intercambiarlo por monedas, ¿vale? No hay que coger agua bendita y ya está. Hay que siempre o poner una vela o dar las gracias o hacer una oración y pedir un poco permiso para llevarte ese agua, ¿vale? Y ese agua es pulverizar las esquinas de la casa y poner mucha vela blanca. Eso es lo primero que hay que hacer y luego ya pues se verá cómo uno va experimentando esa sensación, si se va tranquilizando, si no, si sigue nervioso, si, bueno, eso ya en manos de especialistas pues también podemos hacerlo. De todas formas, Pablo, si te parece, yo he traído aquí como varios libros que a mí me gusta mucho tomar referencia de libros de curar casas enfermas Sí. y luego terapias de la casa, ¿vale? Que eso también, esto es como un poco más de energías electromagnéticas, pero también a la gente le puede servir. Y luego también comentar que para las casas es muy importante también el tema del Feng Shui. El tema del Feng Shui que es un poco para equilibrar para que la corriente del ki, de la suerte, que fluya con más rapidez y más, bueno, pues, con más fuerza. Entonces, pues todo lo relacionado con el Feng Shui a la gente le va a ir genial. Además, es una forma de equilibrar tu vida, equilibrar a las personas que viven dentro de la casa y equilibrar la casa. Yo creo que el tema del Feng Shui, que es importante, lo podríamos abordar en otra ocasión, pero si Vale. una pincelada rápida para que nuestra audiencia que no sepa nada pueda entender qué es el Feng Shui. Pues el Feng Shui está destinado a lo que te decía, a que fluya la energía de la casa, la energía de la casa, como nosotros mismos, cada día no es igual, porque tú vienes del trabajo y a lo mejor has discutido con tu jefe, con tu compañero, el señor del autobús te ha cerrado la puerta y te ha quedado ahí esa ira, esa mala energía o yo qué sé, cualquier cosa. Entonces tú vas a tu casa, te pegas una ducha y se supone que en tu casa es tu núcleo de energía positiva, donde tú te cargas, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que haber para que una casa recargue de energía a las personas, que haya buena fluidez, que haya buena sensación, pues lo que tiene que correr es bien el ki, ¿no? Que dicen los chinos. Y el ki se supone que es armonizando quiero decir, con armonía.
pues que en un lugar oscuro, pues metas luz. ¿Cómo puedes meter luz? Pues bombilla, telas de las ventanas, que pongas visillos blancos, que pongas visillos, la decoración también que sea un poquito más cálida, de forma que tú en esa estancia pues te consideres pues cálido, armonioso, que haya paz. Bueno, es que es muy, tiene muchos detalles. Por ejemplo, en la cocina hay sectores también, ¿no? Hay sectores en toda la casa. Hay agua, hay fuego, ellos juegan con los cinco sectores, que es agua, fuego, tierra, aire y metal. Entonces, eso consideran que esas cinco cosas tienen que haber en cada habitáculo de la casa y que tiene que haber su armonía. En el norte, por ejemplo, en la cama siempre tiene que estar en una habitación en el norte. Nunca puede estar debajo de una ventana y nunca puede estar en frente de la puerta, porque esos son áreas de enfermedades. Entonces, bueno, pues tú la orientas al norte, entonces es cuando más descanso vas a tener, más profundo van a ser los sueños y más reparadores para que al día siguiente pues empieces con buena energía y con fuerza pues todo el día. Bueno, pues el Feng Shui trata un poco de eso, que armonizar y que haya mucha paz en la casa para que la persona pues esté lo más cargada posible de buena energía para poder, bueno, pues afrontar el día y la vida con fuerza, Ajá. más o menos. Bueno, pues sí, esto de todas formas, si a nuestra audiencia le interesa, pues podremos hacerle otro vídeo más extenso, pero la verdad es que sí que suena interesante, sobre todo a la hora de manejar las energías que nos sean propicias y que nos ayuden positivamente, claro, que al fin y al cabo es lo que queremos, que a lo Sí, mejor... sobre todo con la decoración también, con la decoración de la casa y funciona mucho con los colores también, Ujú. ¿vale? Sí, 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 claro. A lo mejor pensamos que hay presencias y lo único que hay es una mala distribución de las energías en nuestra casa, ¿no? Efectivamente. Sí, bueno, no tienen que ver, pero sí están relacionados, ¿vale? Ujú. Entonces, esto es como son imanes, lo negativo atrae a energía negativa, ya se llame entes, poltergeist, lo que sea negativo. Y lo positivo, pues estamos ahí. Es como, bueno, pues a ti que te gustan mucho las películas y tal, es como Star Wars, ¿no? Lo oscuro y lo luminoso. Pues un poco esa guerra. Ah, claro. Y yo creo que También, Pablo, también me gustaría también comentar qué significa la casa en una terapia, en una terapia transpersonal, ¿vale? ujú. Que, bueno, si no lo sabéis, una terapia transpersonal es como una vía de autodescubrimiento y de reconciliación con nuestros ancestros también, que también forman parte de lo que son las casas, de las energías de la casa. Entonces son heridas del pasado que, bueno, que nos han hecho sin querer, pues nuestros padres, nuestras parejas, que lleva ahí un implícito, pues no sé, pues, pues unas heridas, unos sentimientos también. Entonces la terapia transpersonal lo que intenta hacer es eh, transmutar esa energía y, bueno, pues el autoconocimiento de que, bueno, que no eran heridas que tú, para ti son heridas traumáticas, pero que en el fondo no eran tan traumáticas como tú crees. Pero focalicémonos ahora, por ejemplo, en esa casa encantada arquetípica tipo Amityville o las presencias del Palacio de Linares aquí en Madrid o del Reina Sofía o muchos otros casos que seguro que tú que nos estás viendo tendrás en tu localidad o tendrás propios testimonios que podrías compartir con nosotros si quieres. Estos casos, ¿cómo se podrían enfocar? Porque a lo mejor simplemente con la limpieza que dices no es suficiente, porque están verdaderamente arraigados en ese lugar y no se quieren ir. ¿Qué se podría hacer en esos casos? Hombre, ya te digo que habría que analizar cada situación y bueno, pues en este caso cada aparición de estos seres o estas manifestaciones también. Ha habido muchos casos en que la gente pues ha salido huyendo también. Bueno, yo he estado en sitios también en que una presencia muy fuerte te hace también congelarte de frío.
Mm. estar en un sitio con mucho frío, quien pase mucho frío en su casa, a pesar de la calefacción, también es un síntoma de que hay presencias, bueno, pues presencias fuertes, que cuando se manifiesten, ellos quieren quedarse en ese terreno, ellos no quieren que tú les limpies y tú les sacas, o les saques o te los lleves de ahí. Entonces ellos van a luchar todo lo que puedan y más. Entonces, muchos fenómenos son así, son de manifestaciones, son de sueños intranquilos, son de irascibilidad y bueno, pues que no vas a estar a gusto en esa casa hasta que no te vayas. Y muchas veces, bueno, pues sobre todo a ver, mis experiencias también han sido en casas con gente mayor, mujeres mayores bueno, que eran espíritus, quiero decir, que eran posesivos de esa zona, de esa casa, y que bueno, pues que te echaban de una forma que tú no estabas a gusto ahí y tú no veías a la persona, pero que sí la sentías y en cada momento que hacía, pues esa persona se manifestaba, bueno, perdón, ese espíritu se manifestaba. Entonces, claro, llega un momento en que en mi caso, yo no iba de limpieza y yo iba de invitada para ver, porque los dueños de esa casa decían que notaban cosas extrañas y que, bueno, pues querían saber qué podía hacer. Entonces, cuando yo fui, bueno, pues empecé a sentir como un frío y una sensación intranquila vete de aquí y que tú no eres bien recibida y que se empezaban a oír cosas en la casa y a sentir, entonces, bueno, pues hasta que profundizamos un poco y bueno, y al final me tuve que ir, ¿eh? Me tuve que ir porque yo no tenía ni la protección adecuada ni iba con nadie que me pudiera ayudar en eso. Entonces me tuve que ir de ahí y bueno, poco a poco pues esos dueños de esa casa, sus amigos, pues empezaron a indagar, a practicar, bueno, pues una serie de acciones en las cuales pues el espíritu que se neutralice. El espíritu hoy en día no se ha ido, se ha Mm. neutralizado y con Feng Shui lo están un poco neutralizando ahí, o sea que el espíritu no se manifiesta fuerte. Entonces es una convivencia, mutua, ¿no? Sí. Y bueno, pues en las casas pasa eso también. Hay seres, hay energías muy arraigadas que no te las quitas de encima fácilmente. Y lo que tú decías antes, Pablo, que era puede ser en terrenos y en casas, ¿eh? Que no tiene por qué siempre ser una casa. Mm. Pero a lo mejor vas tú por un terreno o tú tienes un jardín o te has puesto ahí una piscina o te has construido una piscina y estás en el jardín de tu casa y es ahí donde notas cosas, ¿eh? Que generalmente lo ubicamos de noche en nuestra casa. No, puede ser en el día y fuera de tu casa. O sea, el terreno es el terreno y para ellos da igual un espacio vacío que un espacio abierto, ¿eh? Ah, sí, claro, sí, sí. Es lo que también decíamos, los fantasmas dentro de lo que cabe son como se han quedado anclados en un momento determinado y a lo mejor esa casa se ha derruido, se ha quedado hecho un solar, pero ese fantasma sigue ahí, incluso viviendo en su casa fantasmal. Efectivamente, Mm. sí. Y un caso muy importante también fue el de Verónica. Sí. Bueno, es una película basada en hechos reales y bueno, la verdad es que ahí había y me parece que también hay otra película española que ahora mismo no recuerdo, no, Malasaña algo. y 33 o treinta y Puede cinco ser, sí. Mm. Entonces, yo ahí sí que fui a esa casa, Mm. fui a ver qué es lo que notaba. Y bueno, ya no solo la casa, sino lo que es la manzana de esa calle, ahí hubo hechos bastante paranormales y muchísimos asesinatos. Es más, hubo también pues hubo en su día como un orfanato a principio o durante la guerra o a principios de siglo y bueno, pues ahí se cometieron muchas atrocidades y hubo mucho sufrimiento. Y ahí es una de las cosas que también, bueno, pues que hubo asesinatos y suicidios también ahí. Y esa es energía impregnada en esa casa, claro. Ajá, que la propia energía negativa puede llegar a inducir
a que se repitan esos actos, ¿no? Porque yo también he oído testimonios y propia fenomenología de que una casa, como si dijéramos, maldita, tiende a que se repita muchas veces, tipo como Amityville, a los mismos hechos, como forma de ecos de ese fallecido o ese acto malvado, hace que se repita una y otra vez cíclicamente los mismos acontecimientos. Claro, esa es su alimento, el alimento de esos seres, bueno, pues ese suicidio, esas víctimas, esa muerte, ¿no? Mm, Eso alimenta a esos seres, son como los vampiros también se mm, alimentaban de sangre. Bueno, metafóricamente del sacrificio de personas, bueno, pues para ellos es lo mismo. mm, Para ellos, para nosotros concebimos eso como una aberración, como una atrocidad y para ellos es su sustento también. Estamos mm. hablando de energía también. Entonces, pues todo se repite, es como un imán y esos hechos se tienen que repetir para que ellos tomen más fuerza en ese lugar. Y Sí, es así. claro. Y cómo se puede combatir, ¿no? Pues que son unas situaciones muy complicadas. Hombre, a ver, no es muy ortodoxo lo que voy a decir, pero yo sí entro en una casa en la que antes de entrar a vivir a una casa profundizo un poco quién ha estado viviendo ahí, en qué cimiento se ha construido esa casa, qué era antes, que pues un montón de cosas. Que el Feng Shui también te ayuda a profundizarlo también que no te gusta, que te da mal rollo, que no te... Pues hay miles de casas también, ¿sabes? Y miles de sitios. Entonces, pues yo te diría que si no estás a gusto en algo, hoy en día no es fácil, pero hombre, ante tu vida, pues está una casa, ¿no? Yo me iría de ahí. Mm, Primero la limpiaría, evidentemente. sí. Y si no pudiera limpiarla y siguiera ahí, pues entonces ya terminaría yéndome. O Pero no sea, que dejaría entonces, que mis seres queridos estuvieran mal, claro. claro, o sea, que entonces si tú sí que recomiendas que ante una casa encantada o maldita, salgas, como si dijéramos, des el brazo a torcer y que el fantasma se salga con la suya. Es una forma un poco reduccionista, lo sé, pero bueno. Muy cobarde, es un poco cobarde visto así, pero yo no tengo ni, hombre, si tuviera los medios, evidentemente, para poder luchar contra ese fantasma, evidentemente que lo haría. Pero bueno, ya te digo que antes de comprar una casa, pues sí que indagaría mucho en qué ha sido construida, cerca de dónde ha estado y quién han sido los propietarios anteriores y por qué se han ido de ahí. Pero bueno, es más, hoy en día hay un montón de gente que te puede ayudar y que hay te da muchas facilidades para un poco aplacar pues esas energías. Siempre y cuando, ya digo, que sean energías o sea, al límite de demoníacas. Si son energías negativas, con limpieza, incienso, velas, feng shui, yo te digo que sí que se puede reconducir esa energía absolutamente. Claro que sí. Y Claro, más si uno está a gusto con esa casa. Si uno está a gusto con esa casa, sí que se puede reconducir. O sea que eso de encantada sí que se puede desencantar. Eso sí. ajá. Sí, eso, por ejemplo, es importante. Pero es que, claro, a mí me vienen imágenes como las películas estas de Poltergeist, de platos volando, mm, cosas que vuelan por los aires. Esas casas sí que no tienen solución, ¿no? Porque ahí hay una Hombre, energía súper fuerte, ¿no? claro, ahí sí que eso sería ya, hombre, si una energía tiene tanta fuerza como para que mandar volar un plato, ahí te digo ya que te pongas en manos de especialistas, ¿vale? Pero sí que puede haber significados de que una casa está enferma o tiene energía negativa, y es que una casa desordenada favorece a eso, una casa sucia favorece a ese tipo de energía. Y luego el tener dentro de la casa temor, inseguridad, miedo, que se rompan también los platos sin lavar, que proporciona también insomnio, que las puertas se rompan, que los electrodomésticos se rompan también. Eh,
tips que te hacen que esa casa le falta mucha energía positiva y que están como que están ayudando a que esa casa sea encantada por las fuerzas que hay en ella. O Ujú. sea, que una casa, una estancia sucia, que tú no vayas a limpiar, que te cueste limpiarla, que siempre esté desordenada, que se empiecen a romper pues el lavavajillas, el microondas, el tal, que las tuberías estén rotas, alguna tubería y tal, esos son síntomas de que esa casa hay que Ya. depositar mucha energía ahí, ¿eh? No, pues, Y arreglarlo. que nuestra audiencia no mire mi habitación porque está un poco desordenada. Ojito con la energía que hay por ahí, ¿eh? Sí, sí, voy a tener que hacer limpieza de mi habitación. No vaya a ser que tenga por aquí alguna presencia. Pues seguramente eso, te digo una cosa, eso fomenta a que tú puedas, a que les abres una puerta a esas presencias, ¿eh? O sea que entonces una casa sana puede llegar a encantarse. Pregunto. Una casa sana, sí, sí puede llegar a Puede, encantarse. puede ser, por ejemplo, pues eso, que venga un fantasma y se aposente, por ejemplo, en mi habitación porque la ve hecha un Cristo. Es un ejemplo un poco burdo, pero bueno. Hombre, a ver, si tú sientes pereza, si tú eres una persona melancólica, si tú eres una persona ya que empiezas con tendencia al aislamiento, al tal, pues sí que puede llegar ahí y poseerte, incluso un espíritu te puede poseer a ti. Estás haciendo una conexión hacia ese lado oscuro. Por lo tanto, parece una tontería, pero de verdad que no lo es, ¿eh? De verdad, yo animo a que la gente haga limpieza, sobre todo, por ejemplo, tú, Pablo, o sea, haz limpieza en tu habitación y tira lo que está roto y tira lo que está, lo que ya no utilices. Y renueva esa habitación y te aseguro que te llegarán muchas oportunidades a tu vida, de verdad. Ujú. Y si no, yo os animo a que lo hagáis también. Eso Sí. no significa que te lleguen más energías a tu vida, no. Eso significa que vas a tener menos miedo y que vas a estar más a gusto en esa habitación, en esa casa, y por lo tanto tu vida va a ser como mucho, van a fluir más las cosas, Ujú. ¿vale? Y el miedo y el temor y la inseguridad se te va a ir. Significa que no entablemos en una conexión algún día con nuestros ancestros, con gente muerta, ¿eh? Mm. Porque muchas veces en sueños, en sensaciones por la noche, sobre todo yo por la noche, sí que conecto mucho con los seres de, bueno, pues los que están, los espíritus. Mm. Y hay gente, hay seres que se han despedido y bueno, pues han entrado en mi habitación, han venido, han mirado y se han ido. Mm. Entonces me han dejado esa sensación de, pues era una mujer, era un hombre y tenía, la mujer era mayor, me parecía que era una tía que yo tenía no sé dónde y luego pues me han dicho que esa persona había fallecido y bueno, pues había venido, se había despedido y se había ido. Ujú. Ellos también se mueren, curiosean un poco, están en otro espacio-tiempo y bueno, pues tienden a ir a por la gente conocida. Otra cosa que nosotros lo percibamos o no, pero toda persona que fallece va a ver a sus familiares una vez muerto, ¿eh? Sí, yo al respecto también tengo una experiencia. No es exactamente de casa encantada, porque no creo que mi casa esté encantada. De hecho, si quieres, algún día te invito a que entres y hagas aquí un pase a ver si hay alguien. Pero yo sí que puedo contar la experiencia de que una noche estaba intranquilo en mi habitación, era de madrugada, y así en plan, pues por salir un poco de la duda, hice una especie como de llamamiento, ¿no? De decir, a ver, si hay alguna presencia aquí que se manifieste. Pensando incluso que pudiera ser mi padre, que ya alguna vez hemos hablado tú y yo de que sí me gustaría tener algún tipo de contacto con mi padre. Para que no sepa de la audiencia, mi padre falleció hace 70 años. Y tengo ahí ese resquemor de no haberle tenido a mi lado en todo mi progreso, ¿no? Como persona. Y hice ese llamamiento por si era mi padre. Y resulta que no sentí físicamente nada, pero sí que me vino a la mente la imagen de una de mis tías, que también falleció más recientemente.
que no es que la tuviera en mente constantemente, pero de repente me vino esa imagen. Y dio la casualidad de que al día siguiente, mirando el Facebook, una de mis primas, una de las hijas de mi tía, puso que era el cumpleaños de esta tía mía. Y quiero pensar que hubo una especie como de, pues eso, como de visita o de recordatorio de este familiar fallecido a todos como forma de decir, oye, que aquí estoy, ¿no? No sé, a lo mejor es una sugestión mía, que también podríamos entrar en el asunto de hasta qué punto una casa está encantada o es su gestión personal o es la propia mente la que proyecta o vamos, todas las teorías escépticas que hay alrededor de toda esta fenomenología. Que no sé qué opinión te da o qué... Pues, hombre, lo que te decía Pablo, antes una casa está encantada, como tú dices, eh, pues cuando tú percibes cansancio, percibes cosas, eso cada uno tiene la experiencia, pero, hombre, lo tienes que percibir y la casa, efectivamente, la casa tiene mucha vida, entonces la casa es información también y todos somos información, la casa te está manifestando una cierta información, luego tú, cómo la percibes, cómo es, cómo la desarrollas, pues también depende de muchos matices. Pero bueno, volviendo al tema de los espíritus, bueno, yo creo que sí que conectaste con tu tía. Es más, cuando ellos, nuestros familiares, estoy hablando de familiares o ancestros, que cuando ellos hay un aniversario de muerte, sobre todo, o de nacimiento, ellos se manifiestan, si están ahí, si no, ellos siempre te van pues te vas a acordar de ellos, pero forma parte de la normalidad de un ser querido. En el cumpleaños de tu padre tú te vas a acordar de él, o en el cumpleaños de mi madre, pues claro, otra cosa que te vengan mucho a la mente, que no se vayan de tu mente y que tú no puedas evolucionar porque piensas en ellos por pena, por tristeza, eso ya es otra cosa. Pero los espíritus, nuestros ancestros, siempre están ahí y siempre nos están dando como información de que tú vienes de ahí, de que están ahí. No sé, tú hablando con tu madre a lo mejor alguna vez te dice, oh, pues acabas de hacer un gesto de tu abuelo no sé quién o de tu tío de no sé cuánto. Pues claro, si tú llevas en tu ADN también su ADN, entonces es normal. Y en una casa pasa lo mismo, pasa exactamente igual. ¿Las casas están encantadas? Pues todas están encantadas, igual que nosotros. Ajá. Estamos conectados. Pasado, presente y futuro. Ese hilo, ¿no? Ese hilo conductor es muy, muy pequeño. Claro, o sea, que energías y espectros realmente sí pueden existir. No como Claro. dicen los escépticos de que todo es mental, de que todo es proyección, de que no existe nada. Una de las leyes universales es el mentalismo y todo es mentira. Sí. Entonces, otra cosa que lo manifiesten o no, eso vamos a ver. Eso es de lo que se trata hoy, de las casas encantadas, porque manifiestan pues, una sensación o de posesión para que los habitantes de esa casa se vayan, o de que, bueno, pues que son así burlones y que quieren hacer la vida imposible a cada uno. Hombre, generalmente tienen un propósito y estos espectros o estos poltergeist o estos demonios lo que quieren que tú no des problemas y les dejes a ellos en su terreno. Ah, Entonces, ese es el fin de esas casas encantadas o esos terrenos, de que la gente se vaya y de que ellos se queden ahí. ujú. Claro, un poco como pasa con la película de los otros, ¿no? Claro, claro, claro. Que al final los fantasmas se quedan en la casa y los vivos se acaban yendo. Claro, y como infinidad de películas, sí que hay pues partes de esas películas de terror que tienen su realidad, ¿no? Que es eso. A ver, no sé, no es el típico con cadenas, eso profundizaríamos en alguna ocasión eso, el típico fantasma con cadena, pero El sí que fantasma de Castillo, ¿no? sí, pero que es perfectamente en la película de la monja también, perfectamente son monjas que Sí, están ahí. en el palacio, en el Reina Sofía es lo que se parece, una monja.
Bueno, dicen que en Reina Sofía se aparece de todo. Aparece la monja, aparecen niños, aparece de todo, porque como el Reina Sofía, el Museo de Reina Sofía, para quien no lo sepa, antaño fue un hospital, pues ahí se ha impregnado, ha quedado muchísimo de esa época. Y aparte de hospital también fue un instituto anatómico forense. También, Y cerca de, te lo digo porque cerca del Reina Sofía yo estudié, que era, hay un colegio de monjas también. también. De ahí que se aparezca una monja, es bastante lógico. Así que cuando pasáis por el Reina Sofía, a ver ese don está sensorial, a ver qué captáis. Porque, queridos amigos del cine y el misterio, estaríamos encantados de que nos contarais vuestras propias experiencias o vuestras propias dudas al respecto. Y aquí, entre Esmeralda y yo, intentaríamos encontrarle alguna respuesta. Dejaremos aquí abajo en rótulos la forma de contactar o en comentarios, en la caja de comentarios, os leo encantado y, por supuesto, en otros vídeos estaremos encantados de solucionar vuestras dudas o lo que queráis que tratemos. Así que, pues yo creo que hemos hecho un muy buen repaso a este tema. No es cuestión de alargarlo más, sí que queda incluso pendiente. Si queréis que profundicemos más o que hablemos, por ejemplo, de la película de Verónica, que ya ha salido en base de una ocasión, y daría mucho juego, incluso el componente este de si la Ouija puede llegar a encantar una casa o no, porque en la película de Verónica ahonda mucho en el tema de la Ouija. La Ouija es otro de los temas que podríamos abordar, los peligros que subyacen o lo que sea, y, o cualquier otro tema que queráis aportarnos. Así que yo creo que podemos ya cerrar aquí este interesante coloquio. Y muchas gracias, Esmeralda, por prestarte otra vez a este rincón, que es el tuyo y es el de todos, en el que aprendemos un montón sobre estos temas. Y, y nada más, pues por mi parte, si quieres añadir alguna cosa más. Nada, encantada también de hablar de esos temas y deciros que ya dentro de poco viene Halloween y ese portal, como tú decías, que la Ouija es un elemento en el que, bueno, pues se contacta mucho con el más allá, pues Halloween es un tiempo que también con el que se puede contactar más allá, así que pues cuanto más nos acerquemos, si quieres, podemos hacer algún que otro programa, pero bueno, que nos digan también, que nos sugieren también Sí, que el- nos ve y poder también hacerlo en plan, bueno, pues que nos digan también por dónde podemos ir. pues sí, incluso si tienes algún ritual como el que colgamos de San Juan, por mí encantado de difundirlo y que nuestra audiencia lo haga y a ver qué resultados da. De todas formas, en el canal también tenéis un repaso a los orígenes y tradiciones de la festividad. Por aquí os dejaré la etiquetita para también que tengáis vosotros conocimiento de esta festividad que al fin y al cabo es pagana, es de la época céltica, es el Samhain. O sea que sea como sea, efectivamente se vienen días mágicos y aquí estamos nosotros dos dispuestos a hablar de estos temas o todos los que nos sugiráis. Así que una vez más, muchas gracias, Esmeralda. Y como decimos en el canal, sed buenos, no hagáis nada de lo que yo no hiciera y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Hasta pronto. Hasta pronto.